Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en boca de muchos, especialmente de los fans de las telenovelas turcas y por supuesto, de esos dos nombres que resuenan con tanta fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se imaginan de qué vamos a hablar? Así es. Hoy vamos a desgranar ese rumor persistente, esa chispa que nunca parece apagarse del todo, la idea de que para Demet Özdemir solo hay un nombre que realmente importa, un solo amor que eclipsa a todos los demás. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a explorar las pistas que sugieren que su corazón, o al menos su atención mediática, está firmemente anclado a un solo hombre. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante drama, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del mundo del espectáculo. Será un viaje apasionante. Todos recordamos la mágica química que desbordaban en pantalla en Erkenci-Kuş. ¿Quién no se enamoró de la relación entre Sanem y Can? Era tan palpable, tan real, que era imposible no creer que esa chispa trascendiera las cámaras. Y es que a menudo cuando vemos a dos actores con tanta conexión, nuestra mente de espectador empieza a tejer historias, a buscar confirmaciones en la vida real. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, esa historia, esa especulación, ha sido un verdadero torbellino mediático. Durante y después de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran más que constantes, parecían ser la norma. Se les veía juntos, se comentaban sus interacciones en redes sociales, y cada pequeño detalle era analizado con lupa por la prensa y los fans. Y aquí viene la parte intrigante, a pesar de que ambos han tenido otras relaciones públicas después de Erkenci-Kuş, la sombra de Can Yaman parece persistir en la narrativa que rodea a Demet Özdemir, al menos desde la perspectiva de muchos. Pensemos en ello. Demet Özdemir es una artista talentosa y carismática, y ha tenido otras parejas importantes. Ha habido relaciones, y algunas bastante serias, que han sido cubiertas extensamente por los medios. Sin embargo, la mención de Can Yaman, incluso en contextos donde no tiene por qué ser relevante, parece tener un eco especial. ¿Por qué sucede esto? ¿Es simplemente el recuerdo imborrable de una pareja icónica en televisión? ¿O hay algo más profundo, algo que el público percibe o incluso que la propia Demet Özdemir, consciente o inconscientemente, mantiene vivo? Analicemos el impacto de Erkenci-Kuş. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel internacional. La historia de Sanem y Can, su desarrollo, sus conflictos y, sobre todo, su amor, resonaron con millones de personas. La química entre Demet y Can era, como dije, evidente. Era natural, explosiva, y eso es algo que el público anhela ver. Cuando esa magia se traslada del guión a la vida real, o al menos se sospecha que lo hace, la fascinación se dispara. Es como si los fans quisieran que esa historia de cuento de hadas continuara, que esos personajes que amaron en la pantalla encontraran su felicidad fuera de ella. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la frase que encabeza nuestro vídeo de hoy? Demet Özdemir lo tiene claro, ¿solo Can Yaman o nadie? Esta es una afirmación audaz, y como muchas afirmaciones audaces en el mundo del espectáculo, probablemente no sea literal en un sentido estricto. Pero, ¿qué hay detrás de esta idea? ¿Qué observamos que nos lleva a pensar así? Una de las razones por las que esta idea persiste es la forma en que se perciben las relaciones de Demet Özdemir en comparación con la química que tuvo con Can Yaman. Cuando ella ha estado en otras relaciones, los fans a menudo las comparan, consciente o inconscientemente, con la dinámica que compartía con Can. Y a veces esa comparación no sale del todo a favor de las nuevas parejas. No es necesariamente un juicio sobre las personas que han estado con Demet, sino más bien una nostalgia por esa conexión particular que la audiencia vio en Erkenci-Kuş. Es como si la barra de la comparación, para muchos, estuviera establecida por esa experiencia televisiva. Además, hay que considerar la forma en que los medios y los fans interpretan la vida pública de los famosos. Un comentario casual, una foto compartida, un me gusta en una publicación, todo puede ser analizado y utilizado para construir narrativas. Y en el caso de Demet y Can, a pesar de los años, a veces surge algún cruce de caminos mediático, algún like inesperado, algún comentario antiguo que resurge, que reaviva las llamas de la especulación. Y es ahí donde la idea de que solo Can Yaman cobra fuerza.
No se trata tanto de que ella esté activamente buscando a Kan o declarando su amor eterno, sino más bien de que la sombra de esa conexión sigue siendo tan potente que cualquier otra relación se ve eclipsada, o al menos comparada con ella. Pensemos en las relaciones pasadas de Demet Özdemir. Ha tenido novios conocidos, y algunas de esas relaciones han sido bastante serias, como su compromiso con Ozan Kok. Cada una de estas relaciones ha tenido su propio ciclo de atención mediática, sus momentos de felicidad y eventualmente sus rupturas. Y en cada uno de esos momentos, no han faltado los comentarios en redes sociales o en foros de fans preguntando, ¿y Kan Yaman? ¿Qué opinan de él? Es como si la puerta hacia esa posibilidad nunca se hubiera cerrado del todo en la mente de muchos. Quizás la clave está en la intensidad de lo que se vivió en Erkencikus. No todas las parejas de pantalla logran esa conexión tan profunda y creíble. Demet y Kan lo hicieron. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era algo especial. Y cuando esa química es tan fuerte en la ficción, el público tiende a desearla en la vida real. Es una especie de prolongación del deseo de que los personajes felices en la pantalla lo sean también fuera de ella. Ahora, esto no significa que Demet Özdemir esté esperando a Kan Yaman o que haya descartado oficialmente a otros. Ella es una profesional, una mujer con su propia vida y sus propias decisiones. Sin embargo, la narrativa mediática y la percepción de los fans son poderosas. Y la narrativa que rodea a Demet Özdemir, en lo que respecta a su vida amorosa, a menudo vuelve a Kan Yaman de alguna manera. Es como si esa etapa de su vida y su carrera hubiera dejado una marca tan profunda que cualquier otra exploración en el ámbito romántico se ve inevitablemente comparada, o al menos, se evoca ese recuerdo. Podríamos decir que la frase «solo Kan Yaman o nadie» es más un reflejo del impacto que tuvo su relación profesional y la química que proyectaron, que una declaración literal de intenciones de Demet Özdemir. Es la forma en que la audiencia ha internalizado y sigue resonando con esa conexión. Es el deseo de revivir la magia, de encontrar esa misma intensidad en su vida real. Además, las redes sociales juegan un papel crucial en esto. Los fans pueden crear memes, recopilar vídeos de sus momentos juntos y mantener viva esa llama de especulación. Y a veces incluso un simple like de Kan Yaman a una foto antigua de Demet, o un comentario casual de alguno de ellos sobre el otro en una entrevista, puede ser suficiente para reavivar este debate. Es un ciclo constante de atención y reinterpretación. Para ser justos, también debemos reconocer que Kan Yaman ha tenido sus propias relaciones y ha seguido su carrera. No podemos asumir que él tampoco tiene sus propios sentimientos o recuerdos de esa época. Pero desde la perspectiva de la audiencia que sigue a Demet Özdemir, la pregunta recurrente, la sombra que planea, parece ser esa: ¿volverá a haber una conexión como la que tuvo con Kan? ¿O es Kan Yaman, para ella, una especie de el uno que se fue o el único que realmente importó? Esta persistencia de la idea de solo Kan Yaman también habla de la importancia de la química en la pantalla. Cuando dos actores tienen esa chispa especial, el público se engancha y quiere más. Y si esa chispa no se reproduce en otras relaciones, para el ojo del espectador, la comparación es inevitable. Es como si hubieran probado algo excepcional y ahora, cualquier otra cosa, por buena que sea, no alcanza ese mismo nivel de expectativa. En resumen, mis queridos espectadores, lo que vemos en la persistencia del rumor de que para Demet Özdemir, solo Kan Yaman o nadie, es un reflejo de varios factores: la increíble química que ambos compartieron en Erkencikus, el impacto duradero de esa serie en la audiencia global, la forma en que los fans idealizan a sus parejas favoritas, y cómo los medios y las redes sociales continúan alimentando estas narrativas. No es necesariamente una verdad absoluta sobre los sentimientos de Demet Özdemir, sino más bien una poderosa percepción pública, tejida a partir de una experiencia compartida que fue excepcionalmente memorable. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan comentado. Espero que esta conversación les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta idea de solo Kan Yaman o nadie tiene fundamento? ¿O creen que es solo la nostalgia de una pareja icónica? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber su punto de vista. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento con nosotros, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa muchísimo.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.